Hermanos, nos encontramos nuevamente, como siempre, por vía WhatsApp, este grupo que armamos para compartir la palabra del Señor. Y bueno, estamos hablando en estos tiempos, sí, de las cosas que están aconteciendo, pero en esta semana queremos hablar de lo que es la Pascua, lo que es este tiempo para nosotros, sí. Bien sabemos que los israelitas celebraban la Pascua en los tiempos antiguos, sí, porque cuando Dios los sacó de las manos del faraón, en ese tiempo cuando ellos estaban en yugo de servidumbre, en yugo de esclavitud, estuvieron casi 400 años esclavos, ¿sí? Dios los libera y les hace comer hierbas amargas y les hace una serie de preparaciones para que en ese momento, cuando ya estaban a punto de ser liberados, el Señor suelta la plaga de la muerte sobre los primogénitos y les da una orden de que pusieran sangre de un cordero en los dinteles de las puertas, para que cuando él pasara por alto, porque vería la sangre de ese cordero, para que la muerte no entrara. Y desde ahí en más, ellos celebran la Pascua, el día en que fueron liberados del yugo de las manos del faraón, ¿sí? Y por eso vamos a hablar un poquito de lo que es la Pascua, que es para nosotros, ¿sí? Para ellos significaba el ser libres del yugo del faraón. Para nosotros representa Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, ¿sí? En Éxodo capítulo 12, vamos a encontrar en el libro de Éxodo capítulo 12 que habla de la Pascua. En el verso 11 dice deben comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Y qué importante que es saber que en esos tiempos Dios le había dado una orden, ¿sí?, a su pueblo para ser liberado de las manos del faraón, y les daba una forma para que celebraran perpetuamente, de generación en generación, esa fiesta solemne, que es la fiesta solemne que aún ellos siguen teniendo, que es la Pascua, el día que fueron liberados de las manos del faraón. Hoy estamos en tiempos de la gracia, en tiempos donde Jesús es el Cordero Pascual que daría su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Porque dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la palabra, ¿no?, que Dios ya prepararía a este Cordero Pascual, a este Cordero que pasaría por alto nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿sí?, al dar su vida por nosotros en la cruz. Y en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿sí? Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Vemos a este Jesús, a este Mesías profetizado. Aún todavía no se había cumplido esta palabra, aún Jesús no habría venido al mundo, pero vemos a un Dios liberar al pueblo de Israel por medio de la sangre de esos corderos, y eso es tipo, figura, es sombra de lo que vendría a ser en los tiempos de la gracia, en los tiempos que estamos viviendo hoy. Esa sangre es tipo, figura de la sangre que Jesucristo derramaría en la cruz del Calvario, al principio del momento cuando Dios libera a su pueblo de Israel de las manos del faraón. Esa sangre que fue en los dinteles de las puertas era la sangre que sería derramada en estos tiempos de la gracia, que sería Jesús mismo dando su vida por nosotros. Por eso dice que un niño, un hijo, nos había sido dado. Ese niño que nacería de una virgen llamada María, se transformaría y sería el Hijo de Dios, el cual Dios daría por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice que llevaría el principado sobre su hombro y que sería llamado admirable consejero, Padre eterno, Príncipe
de la paz. Y vemos a un Jesús que se transformó en ese admirable consejero, porque Él es ese admirable consejero, el que nos ha aconsejado siempre, en todo momento, el que ha aconsejado a sus discípulos, el que ha adiestrado a sus discípulos, y después, lógicamente, fue a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, ¿sí? Esto también lo podemos ver en el libro de Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante. Luego, llegó el día de la Pascua, dice, del Señor, ¿sí? En donde tenían que sacrificar un cordero. Y está hablando que llegaba el día de la Pascua, en donde tenían que sacrificar un cordero para la Pascua. Y ya en ese tiempo, aún los israelitas seguían sacrificando un cordero que tenía que ser un cordero sin mancha, tendría que ser un cordero sin ningún defecto, para poder pasar en las manos del sacerdote y el sacerdote poder llevarlo al lugar santísimo y así cubrir por ese año la expiación de los pecados de Israel. Y de esa manera era la forma que Dios perdonaba a su pueblo. El sacerdote tenía que entrar y llevar ese cordero sin defecto para poder entrar al lugar santísimo y así poder ofrecerlo en sacrificio. Y el sacerdote tenía que estar correctamente bien para no perecer en ese lugar. Pero vemos que Jesucristo fue ese sumo sacerdote que entró una vez y para siempre al lugar santísimo para perdonar nuestros pecados, y no una sola vez, sino para siempre. Vemos que ese cordero, ese hijo que era dado de parte de Dios, se convertiría en ese cordero inmolado que daría su vida por nosotros, porque Él pasaría por alto en la cruz del Calvario tus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad, porque la palabra Pascua en realidad significa algo alto, o pasar por alto algo. Y qué importante, ¿no? Ver cómo en los principios, cuando Dios libera a su pueblo, a través de la sangre del Cordero, el ángel de la muerte, que el mismo Dios envió, pasó por alto y la muerte no entró a los hijos de Dios. Y qué importante es ver que cuando Jesús da su vida a la cruz del Calvario, a través de su sangre derramada, Él pasa por alto nuevamente los pecados míos, tuyos y de la humanidad. Y qué bueno es saber que Jesucristo, como dice la palabra, ¿no? En el libro de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos de la vieja levadura, porque vuestra Pascua es Cristo, quien ya ha sido sacrificado. Y qué importante es que saber, ¿no? Que tenemos a un Cordero preparado desde antes de la fundación de la tierra, de antes que Dios creara al hombre. Dios ya tenía en su mente dar a su Hijo por nosotros, ¿sí? Qué bueno es saber que Dios no nos dejó morir, y que no nos dejó en la estacada, que no nos dejó acorralados con el problema o para que la muerte tuviera señoría sobre nosotros, ¿no? Sino que planeó dar a su Hijo para que pudiéramos ser salvos. Y por medio de Jesús, nosotros somos salvos. Por medio de Jesús fuimos liberados de la muerte, del infierno y del pecado. Él pasó por alto en la cruz del Calvario nuestras enemistades, las enemistades que teníamos con Dios. Estábamos todos separados, confinados a la muerte, pero la muerte de Jesús en la Semana Santa y su resurrección hicieron que pasara por alto Dios nuestros pecados. Y por eso la Pascua para nosotros es Jesucristo. Nuestra Pascua es Cristo, nuestro Cordero Pascual, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerden lo aprendido. No podemos hablar mucho por el tema de que no podemos grabar mucho tiempo, pero qué importante es saber que tenemos a un sumo sacerdote que entró al lugar santo de una vez y para siempre, y que por él tenemos entrada nosotros también al trono de la gracia, y que junto con su victoria nos hizo victoriosos a nosotros, porque dice claramente la palabra en Romanos 8:37, y por medio de estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó.
y dio su vida por nosotros. Qué importante es ver que por medio de la muerte de Cristo y la resurrección de Jesucristo, que es algo real, porque Él murió, resucitó y vive para siempre, y vive en el trono, y vive en tu corazón y en mi corazón. Él nos dio la victoria y la vida juntamente allí en la cruz del Calvario. Abolió nuestros pecados, abolió el acta de los decretos que había en contra de nuestras vidas, que nos era contraria. Dice la palabra que la clavó en la cruz, triunfando sobre sus enemigos en la cruz. Y qué importante es ver la salvación otorgada y el pasar por alto nuestros pecados a través de la sangre de Jesús de Nazaret. Así como ese sacerdote y ese cordero tenían que entregar ese cordero, y la sangre derramada cubría la expiación de los pecados de Israel por un año. Este sumo sacerdote, llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, fue el que entró una vez y para siempre y pasó por alto nuestros pecados, y pasó por alto nuestros defectos, nuestras debilidades, y nos amó con amor eterno. Por eso Jesús es nuestro Cordero Pascual. Jesucristo es aquel que pasó por alto todas nuestras enemistades y nuestros pecados, y nos amó con amor eterno, ¿sí? Y qué bueno hoy que podamos conmemorar, hacer memoria, ¿no?, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Allí dio su vida, allí entregó su cuerpo, así entregó su ser, lo entregó todo por nosotros, ¿sí? Cumplió con el mandato de su Padre, de Dios, y dio su vida por nosotros, ¿sí? Y qué importante es recordar y tener memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo que aún sigue haciendo, porque aún sigue operando. Cristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Él no cambia, su palabra no cambia, y Él dijo, así mismo como doy mi vida, así mismo la vuelvo a tomar. Qué importante es saber que hay poder en la sangre de Cristo. Qué importante que hay poder en el nombre de Jesús, y que todo aquel que invoca su nombre será salvo. Qué bueno que escuches esta predicación. Qué bueno que esté llegando a tu vida, a tu corazón. Y si por ahí estás llegando y estás entendiendo un poco de que Cristo es la verdad, que Cristo es la solución para el mundo, para toda la humanidad, quiero decirte que Jesús te ama, y que puedes darle tu corazón donde quiera que te encuentres, que puedes hacer una pequeña oración de fe al entregarle tu vida a Jesús de Nazaret, a ese Cristo que pasó por alto tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. Y ese Cristo que murió y resucitó ya no está en esa cruz, está en el cielo intercediendo por nosotros, pero también está en todo aquel que lo recibe en su corazón. Y si hoy estás escuchando este mensaje y sientes que quieres abrir tu corazón, donde quiera que te encuentres, abre tu corazón, ve a un lugar íntimo de tu casa, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, he comprendido que tú eres mi Cordero Pascual. He comprendido que te necesito. Señor, te acepto en mi corazón como mi Señor y el Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, y prometo, Jesús, seguirte y servirte hasta que me vengas a buscar. Si escuchaste este mensaje e hiciste esta oración de fe, quiero decirte que sos parte del pueblo de Dios, que sos su hijo. Que Dios te bendiga. Quiero que te acerques cuando todo esto de la cuarentena pase a una iglesia cercana en donde te puedan hablar del amor de Jesucristo, y que puedas buscar una iglesia evangélica donde se predica a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo. Acércate a una iglesia cercana. Y si sos del barrio y llega esto, quiero decirte que nosotros nos congregamos acá en la Sociedad de Fomento Altos de Merlo, frente a la cancha Granadero, calle Toscanini. Los domingos a las 8 menos 10 de la noche estamos comenzando las reuniones, ¿sí? Dios te bendiga mucho. Y los jueves acá en mi casa, en Matorres 2276. Te invitamos cuando todo esto pase. Te saludo atentamente, hermano Juan. Que Dios te bendiga mucho y que la paz de Dios te guarde y te cuide. Amén. Igual. Chao. Nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego.